Hola a todos, empezamos una vez más este nuevo capítulo. Pero primero, gracias a ti que me estás escuchando y me estás dando una oportunidad para que te cuente el trasfondo de este universo que quiero crear, la Tierra Perdida. Mi apodo es Zarius y soy un fan de los universos de ciencia ficción futurista y de su trasfondo. Por ello, me he embarcado en esta aventura de creación de mi propio universo. Te invito a que visites la web tierraperdida.com para comentar todo lo que quieras sobre este universo que pretendo crear con tu colaboración. Recuerda que los capítulos de la Tierra Perdida están todos disponibles en iVoox. Simplemente tienes que buscar por Tierra Perdida. Gracias a Tristan Lohengrin, nuestro compositor, para este capítulo y por compartir con nosotros su precioso tema A Peaceful Sanctuary, que sonará de fondo durante esta narración. Y ahora empezamos, pero como siempre os voy a hacer un muy breve resumen de lo que os conté en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores vimos cómo se lanzaron las naves colonizadoras Liberty, Equality y Fraternity hacia los sistemas solares Olympia, Elysium y Centaurus, respectivamente. Estos tres lanzamientos fueron un éxito rotundo de la raza humana. Sin embargo, tras apenas 150 años de viaje interestelar, las naves colonizadoras perdieron contacto con el planeta Tierra. En verdad, no se detectó ningún fallo en los comunicadores cuánticos. Simplemente, la Tierra había dejado de emitir. Esto no impidió que la nave colonizadora Fraternity llegara al sistema solar Centaurus como estaba previsto, 1496 años después de su lanzamiento del sistema solar. A pesar de ser casi aniquilados, los colonos de Centaurus lograron sobrevivir para luchar otro día. Así, construyeron una auténtica armada estelar. Había nacido la KSN, Centaurus Space Navy, y los Morkais, los aliens que habían querido exterminarles, no volvieron jamás al sistema solar. El siguiente contacto de los kentianos fue con los olimpianos, pero esa es otra historia. Sin más preámbulos, empezamos el quinto capítulo de este universo, la Tierra Perdida, un capítulo en el que os voy a hablar de los colonos de la Equality y su llegada al sistema solar Elysium. La nave colonizadora Equality, en dirección a Elysium, sigue el rumbo establecido a pesar del fallo del comunicador cuántico. Durante el fallo, la inteligencia artificial de la Equality, al igual que sucedió con la Fraternity y siguiendo los protocolos establecidos, despierta a un guardián para que investigue lo ocurrido. Sin embargo, el guardián no obtiene ningún resultado a pesar de su exhaustivo análisis, por lo que finalmente vuelve a sumirse en éxtasis, y la nave sigue su rumbo hacia Elysium. Finalmente la Equality llega al espacio exterior del sistema Elysium. La estrella de Elysium es una enana amarilla, como el Sol del planeta Tierra. Dispone tan solo de 2 planetas. Sin embargo, tiene 8 cinturones de asteroides orbitando alrededor del Sol. La denominación de los planetas es la estándar, una E de Elysium seguido del número del planeta con respecto a su posición
de la estrella. En este caso, solo E1 y E2. Cabe destacar que el planeta E1 es el planeta habitable, llamado como su sistema solar, Elysium. Es un planeta muy similar a la Tierra, pero con un 25% más de masa continental habitable. El planeta E2 es el gemelo de E1, pero la atmósfera no es respirable. En un curioso fenómeno espacial, los dos planetas orbitan el Sol a la misma distancia, por lo tanto están en la misma órbita solar. Sin embargo, están diametralmente opuestos el uno del otro. La consecuencia de esta alineación es que desde el planeta E1 nunca se puede ver en el cielo al planeta E2, ya que éste siempre se sitúa detrás del Sol y viceversa. Como he dicho anteriormente, el sistema Elysium también dispone ni más ni menos que de 8 cinturones de asteroides. 2 de estos cinturones de asteroides se encuentran entre la órbita de los planetas y el propio Sol. Los otros 6 forman un auténtico campo de minas alrededor de los dos planetas y su Sol. Y digo que es un auténtico campo de minas porque estos cinturones exteriores no rotan sobre el mismo plano como ocurre en la mayoría de sistemas solares. Rotan de forma completamente aleatoria alrededor del Sol. Cabe destacar que esto no es en absoluto habitual en las formaciones planetarias y se suele achacar a episodios muy violentos en la formación del sistema planetario. Estos datos son particularmente importantes, ya que debéis saber que la Equality, al llegar a la periferia del sistema solar Elysium, recibió no uno, sino varios impactos de meteoritos. Sorprendentemente, la inteligencia artificial no fue capaz de calcular el rumbo y las trayectorias de colisión a tiempo. Un primer impacto dañó seriamente los motores de navegación y probablemente, debido a este primer impacto, la nave tuvo mayores dificultades aún en esquivar los siguientes. Por supuesto, se despertó en urgencia a la tripulación de su estasis, y seguramente entre ellos también habría algún guardián por la situación que se estaba viviendo. Pero los humanos no tuvieron realmente tiempo de reacción. La nave estaba siendo literalmente bombardeada. Antes de que la tripulación pudiera alcanzar el puente, ya había sufrido 5 impactos más. Los subsiguientes impactos dañaron cada vez más la nave. Se perdió todo el sistema de navegación. La inteligencia artificial sufrió una pérdida del 80% de su capacidad de cálculo. La tripulación del puente estaba desesperada. El capitán bramaba órdenes a una inteligencia artificial que era incapaz de ejecutarlas. Finalmente, la Equality sufrió los 2 mayores impactos que serían su condena. El primero fue probablemente un gran meteorito de composición de metales duros. Este impacto destrozó completamente el armazón de seguridad alrededor del reactor Quark, prácticamente partiendo la nave por la mitad. El segundo impacto fue probablemente el de un bloque disgregado del mismo meteorito que seguía la misma trayectoria que su progenitor. Llegó tan solo 87 segundos después del primer impacto. La piedra espacial, además, no debía de medir más de unos pocos metros. Esta piedra se coló a través del ya destrozado blindaje, alcanzando de lleno el reactor en todo su centro. Así fue
como el último mamparo de seguridad y de aislamiento del reactor, se fracturó irremediablemente. La Equality se sumió en la oscuridad más absoluta. Todos los sistemas se apagaron. La nave se convirtió en un cuerpo más a la deriva entre todos los asteroides del sistema solar. La tripulación a oscuras en el puente de mando. Todos los sistemas apagados. Solo se oían los chirridos de las estructuras metálicas destrozadas gimiendo por las fuerzas a las que estaban sometidas. Increíblemente, la Equality, destrozada, había finalmente salido del campo de asteroides, y el continuo martilleo había cesado. Viendo que el final no era tan inminente como pensaba, el capitán reaccionó lo más rápidamente posible, y junto con sus oficiales fueron a evaluar los daños y a restablecer la energía al precio que fuera. Tardaron más de 5 horas en lograr alcanzar las piezas centrales para restablecer la energía. Una vez ahí, el evaluar los daños y arreglar esos daños les llevó otras 10 horas. Pero finalmente se restablece la energía y se reinicia la inteligencia artificial y demás sistemas de la nave, por lo que se pudo evaluar la situación en su conjunto. Una vez en el puente de mando de nuevo, pudiendo evaluar esta situación, el capitán vio que era una situación terrible. El reactor estaba perdiendo fluido, la radiación se había extendido por toda la nave y el corte de suministro había impedido el cierre de las compuertas de seguridad. Los impactos de los meteoritos habían destrozado los relés de energía de emergencia del segundo reactor, por lo que éste, aunque estaba 100% operativo, no podía suministrar energía a la nave. En este momento, el capitán ordenó varias cosas. La primera es el cierre de seguridad de todas las compuertas para evitar que la radiación continuara propagándose. Una vez realizado este cierre, lo segundo fue verificar que no estaban en rumbo de colisión con ningún cinturón de asteroides. El capitán suspiró aliviado cuando vio que efectivamente no era así. El tercer punto fue verificar el estado de las sondas de exploración planetaria, y tras comprobar que afortunadamente estaban bien, ordenó su lanzamiento inmediato. Cuanto antes tuvieran datos de en qué planeta pudieran naufragar, mucho mejor, porque sí, iban a naufragar. La cuarta fue ordenar la reparación inmediata y urgente del conducto de energía del generador secundario. En cuanto éste estuviera enganchado, podrían apagar el reactor dañado y así cortar de raíz la radiación. Tras esto, y con un poco más de calma, el capitán se puso a analizar el rumbo actual de la nave Equality. Tras varios minutos de reflexión, se dio cuenta de que fuera como fuera, la trayectoria les alejaría irremediablemente de cualquiera de los dos planetas. Por lo tanto, necesitaban absolutamente corregir el rumbo. Sin embargo, los motores estaban completamente fuera de servicio. Además, el capitán se dio cuenta de que la tripulación no era suficientemente numerosa para poder gestionar todos los daños que había sufrido la nave. Se ordenó que se despertaran los colonos más cualificados para poder ayudarles en las tareas de reparación. Se creó un equipo de técnicos e ingenieros para buscar la solución a la propulsión. La nave necesitaba imperativamente
poder corregir el rumbo o todos morirían. Tras el pánico inicial, la situación parecía por fin estar bajo control. Pasaron varios días navegando sin rumbo fijo, cuando por fin el equipo de especialistas le propuso al capitán una solución. Los motores habían sufrido daños catastróficos y era absolutamente imposible repararlos, y menos en el tiempo del que disponían, ya que la nave seguía avanzando hacia ninguna parte. La única solución que aportaron al capitán era la de modificar los impulsores de forma que estos podrían proveer apenas un par de empujes, los necesarios, para corregir el rumbo. Esto permitiría redirigir la nave hacia uno de los dos planetas. Afortunadamente, como dije anteriormente, las sondas iniciales habían detectado que uno de los planetas era 100% habitable por la especie humana, tanto a nivel de gravedad como a nivel de atmósfera. Era por lo tanto lógico dirigir el rumbo de la nave hacia este planeta. Sin embargo, esta solución planteaba un grave problema. Al encender los motores para dar el empuje necesario a la nave, esta aceleraría de forma irremediable, y no habría otra forma de frenar la nave en el momento de la llegada al planeta, por lo que había que evacuar la nave en pleno tránsito, ya que solo pasaría durante unas horas al alcance del planeta. Tendría que ser, pues, un desembarco de emergencia de la nave colonizadora Equality. Además, la velocidad a la que se expulsarían las cápsulas haría que las propias cápsulas se estrellaran contra la atmósfera y se desintegraran. La única solución para evitar esto era anular ciertos sistemas de seguridad automáticos de las cápsulas y hacer la reentrada manualmente en la atmósfera, ya que no había realmente tiempo para reprogramar la reentrada de todas las cápsulas. Para más INRI, las cápsulas no habían sido diseñadas para un desembarco de emergencia de este tipo, y la nave no tenía la capacidad para lanzarlas todas simultáneamente. Únicamente se podían lanzar un tercio de las cápsulas, por lo que solo un tercio de los colonos podría realizar el desembarco de emergencia. Los otros 2 tercios tendrían que ser abandonados a bordo de la nave. Además de esto, la computadora indicaba que todos los colonos habían sido contaminados en mayor o menor medida por la radiación emitida por el reactor Quark. Es decir, que muchos de los colonos que lograrían sobrevivir a la reentrada probablemente morirían por los efectos de esta radiación a largo plazo. Una vez en el planeta, los colonos deberían desprenderse de todos sus utensilios y todos sus enseres, ya que estaban completamente irradiados, y a ser posible debían bañarse abundantemente en agua y tomar las medidas necesarias para evitar el contacto con las cápsulas, que estarían irradiadas ellas también. Los supervivientes, por lo tanto, en Elysium no tendrían absolutamente nada que les permitiera facilitar su supervivencia, ni tan siquiera ropa. A pesar de lo oscuro del plan y de las pocas probabilidades de éxito, además de los enormes sacrificios que representaba el plan, en verdad era la única opción viable. No había ninguna otra solución. Por ello, toda la tripulación y parte de los colonos despiertos se pusieron a trabajar para poner el plan en marcha. Así es que cuando la nave colonizadora Equality alcanzó la distancia correcta al planeta, se lanzaron todas las cápsulas de los colonos. La anulación del control automático en la maniobra de descenso de las cápsulas fue un mal necesario.
casi 2/3 de las cápsulas lanzadas se incineraron en la atmósfera debido a una mala reentrada. Esto, para que os hagáis una idea en cifras reales, significa que si la Equality transportaba 10 millones de colonos, se despiertan solo a 3 millones para evacuarlos en las cápsulas, y de estos 3 millones solo 1 millón llega realmente a pisar el suelo del planeta Elysium. Entretanto, la Equality sigue con su rumbo desbocado. A bordo, la tripulación se mantiene fiel a su capitán, que ha decidido mantenerse en la nave para tratar de salvar a toda costa los otros 6 millones y medio de colonos que están durmiendo en las salas de éxtasis. Entretanto, los colonos que han logrado aterrizar en Elysium creen que su nave ha salido del sistema solar y se ha perdido para siempre. Sin embargo, esto no es realmente lo que ocurre en la Equality. Por motivos desconocidos, la Equality acaba dirigiéndose al planeta E2, el segundo planeta no habitable del sistema solar. Los supervivientes, los náufragos del planeta Elysium, han aterrizado de forma desordenada sobre toda la superficie del planeta. Incluso algunas cápsulas han amerizado, condenando a sus ocupantes a una muerte por inanición. Tal y como he comentado antes, los colonos abandonan todas las cápsulas y la mayor parte de los utensilios que llevaban con ellos, ropa incluida, empezando así una nueva era de colonización en Elysium. Los colonos de la nave colonizadora Equality vuelven al sistema de aldeas tribales y de cazadores-recolectores de la antigua Tierra. Sin embargo, os recuerdo que muchos de ellos habían sido irradiados por el escape del reactor Quark. La consecuencia es que a lo largo del primer mes de estancia en el planeta, las 3/4 partes de los náufragos fallecen debido a los altos índices de radiación a los que se han visto expuestos en la nave. Al final, el planeta Elysium solo es habitado por 250.000 almas humanas, de las cuales de hecho un alto porcentaje se ha visto de alguna forma alterada por las radiaciones del motor Quark. La capacidad de transporte de una cápsula es de aproximadamente 50 personas. Al aterrizar las cápsulas, los humanos, de forma prácticamente natural, intentan buscar a sus congéneres más cercanos, formándose así grupos de unos cuantos cientos de personas. Sin embargo, el planeta Elysium es un planeta con atmósfera rica en oxígeno y por lo tanto dispone de su propia fauna y su propia flora, un sistema que nunca antes ha visto a un humano y que no está muy dispuesto tampoco a que estos seres nuevos campen a sus anchas. En particular, el que parece el depredador más violento de todo el planeta es un cánido que mide aproximadamente 2 metros de alto y que tiene un comportamiento como el de los lobos en el planeta Tierra, atacando por las noches y en grupos coordinados. Los colonos, al no disponer de sus armas ni sus utensilios básicos, tienen que empezar de cero. Así, se construyen pueblos y empalizadas, defensas, arcos, flechas, lanzas, todo con el objetivo de poder defenderse de los ataques nocturnos de estas bestias. Sin embargo, el desconocimiento de la flora tampoco ayuda a los humanos. Desconocen cosas tan básicas como qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden comer. Muchos de los primeros intentos de alimentarse resultan en muertes por intoxicación. Realmente, los colonos empiezan en un nuevo mundo sin nada para poder ayudarles. La situación es muy desesperada. Pero entonces,
es cuando una escena se repite una y otra vez en cada uno de los puntos del planeta con cada uno de los grupos de humanos. Se presentan ante estos grupos, un hombre, ataviado de forma extraña, como si fuera un chamán de la época del salvaje oeste. Este hombre se presenta como un habitante de Elysium. La mayoría de los colonos creen que simplemente es un superviviente loco de la Equality, un pobre hombre que se ha dado un golpe en la cabeza al aterrizar y ha perdido la noción del tiempo. Quiero insistir en que esta escena, la aparición de este chamán, se produce en todo el planeta, en todas las grandes congregaciones humanas. Ocurre prácticamente simultáneamente y con cada uno de los grupos de estos colonos. Los chamanes son acogidos por los humanos, ya que estos creen que son simplemente colonos perdidos. Sin embargo, poco a poco, los chamanes van enseñándoles a los humanos lecciones sobre la fauna y la flora del planeta, lecciones sobre qué comer y qué no comer, qué hierbas mitigan la fiebre, cuáles curan infecciones, qué tallo es mejor para usar la madera en las flechas, cuáles son los puntos débiles de los cánidos para matarlos con mayor facilidad. Al final, los chamanes a lo largo de todo el planeta se muestran extremadamente útiles para la población de colonos supervivientes. El resultado es que según van pasando las semanas y los meses, los colonos confían cada vez más en la palabra de los chamanes. Cuaja cada vez más la idea de que estos seres son seres que ya existían en Elysium porque conocen perfectamente este mundo. Según van pasando los años, los humanos realmente no parecen mejorar en su estilo de vida. Siguen viviendo como cazadores y recolectores. Los chamanes, en la mayoría de aldeas, se han erigido como auténticos líderes y jefes. Y es que probablemente su capacidad para poder convencer a los demás es la mejor arma que tienen para llegar a esas posiciones de liderazgo. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de la sacrosanta palabra de los chamanes. Efectivamente, os recuerdo que cuando los seres humanos del planeta Tierra prepararon las naves colonizadoras, introdujeron en ellas una cantidad desconocida de guardianes. Seres medio tecnológicos y medio biológicos, programados para defender y ayudar a la humanidad. Como no podía ser de otra forma, muchos de estos guardianes han sobrevivido con éxito al aterrizaje. Obviamente, gracias a sus capacidades aumentadas, cuando ellos pilotaban manualmente las cápsulas, estas cápsulas aterrizaban correctamente, salvando de paso a los otros 49 pasajeros de la cápsula. Aunque claro, ningún colono lo ha podido descubrir. Siguen ignorando la existencia de los guardianes entre ellos. El carisma que desprenden los chamanes hace que muchas veces su palabra sea como la palabra de Dios, y todos los humanos que están alrededor asientan y hacen todo lo que se les pide. Pero los guardianes, al no ser realmente humanos, no reaccionan de la misma forma. Y tal vez sea ese el motivo de que los chamanes tengan dificultades para convencer a ciertos humanos. Los chamanes no logran el mismo efecto con los guardianes que con los humanos. Y se dan cuenta de ello, se dan cuenta que no consiguen convencer a los guardianes. Aunque ignoran, aparentemente, que haya diferencias entre los guardianes y los humanos normales. Al final, los guardianes forman una oposición pública considerable contra muchas de las decisiones planteadas por los chamanes. Obviamente, esto no gusta a los chamanes. También hay que considerar que los chamanes han aportado muchísima información valiosa para la supervivencia de los colonos, por lo que los guardianes, en principio, tampoco tienen la sensación de que los chamanes sean algo negativo para la humanidad.
Existe cierta tensión. Esta es la situación real de los colonos en Elysium. Son manipulados por una serie de chamanes que al final hacen con ellos lo que quieren, aunque en apariencia no maltraten a los humanos. Los chamanes, sin embargo, se han dado cuenta que los guardianes son una serie de humanos, digamos, especiales. Esto representa claramente un peligro inherente para los planes que tienen para el futuro de la raza humana. Por ello, nace la Noche de las Bestias. Una noche oscura de invierno, más allá de las 12 de la noche, los enormes cánidos atacan simultáneamente a todos los poblados y aldeas de los colonos. La matanza es terrible. Se pierde casi al 40% de la población de cada una de las aldeas. Y aunque la gente lucha con valor y se defiende con honor, las pérdidas son inimaginables. Al día siguiente, todo el mundo entierra a sus muertos. Y todo el mundo se gira mirando a los chamanes, preguntando por qué hacer, qué es lo que ha pasado. Sin embargo, los chamanes no dan realmente ninguna explicación. Simplemente los cánidos se han vuelto locos. Llegados a este punto, hay que considerar dos cosas. La primera es que el ataque de los canes se ha realizado simultáneamente en todas las aldeas del planeta, cosa curiosa diría yo. La segunda es que el día siguiente, cuando los chamanes argumentan que no es nada importante, ninguna voz se alza en contra de este razonamiento absurdo. Y es que, curiosamente, entre todos los muertos se hallan los guardianes que anteriormente alzaban esa voz en contra de las ideas de los chamanes. En una sociedad moderna con sistemas de comunicación modernos, la gente enseguida habría empezado a sospechar. Sin embargo, hay que entender el contexto de los colonos en Elysium. Estas aldeas tribales separadas por kilómetros y kilómetros de distancia. Y aunque dos aldeas cercanas pueden hablar entre ellas y saber que han sido atacadas en el mismo momento, en ningún momento se imaginan que el ataque era a una escala planetaria. En este contexto, los humanos se creen la versión de los chamanes sin hacer mayores preguntas. Y así es como todos los guardianes de Elysium han sido asesinados. Bueno, pues con esto, queridos oyentes, terminamos este quinto capítulo sobre la colonización del sistema Elysium. Repito, terminamos este quinto capítulo sobre la supervivencia de los náufragos de Elysium. Os espero en el siguiente capítulo para contaros si los colonos serán o no capaces de librarse del yugo de los chamanes. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.